aires nuevos fuiste a buscar una voz antigua de La ruta del tentempié. Momento literario de la mano de Inés Kreplak en Demencia Temporal. Nos adentrábamos en la columna La Ruta del Tentempié escuchando a Mercedes Sosa, a Alfonsina y el mar. Con ello la presentamos a ella, Inés Kreplak. Bienvenida a Demencia Temporal, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Buenas tardes. Muy Hola, buenas. Inés. Hola Inés, bienvenida. Gracias. Me escucho con acople, pero bueno, espero que... Sí. Ahora seguramente a medida que evolucionamos en la columna se va a ir aflojando ese mic. Contanos, Inés, si alguien se está sumando ahora a la columna, ¿de qué te gusta hablar en esta columna? O mejor dicho, ¿de qué te gusta que sea la misma? Bueno, es una columna que se propone por el momento hablar de poesía argentina hecha por mujeres o poesía argentina feminista, con una perspectiva feminista, porque creo que tal vez conocemos muchos escritores muy buenos en el canon argentino, pero tal vez falta un poquito darle voz a grandes escritoras y en particular a grandes poetas que hemos tenido y que seguimos teniendo. Entonces mi idea es traer en principio cada martes a nuestra columna La Ruta del Tentempié la historia, la vida y la obra de alguna poeta nuestra en principio, pero después podemos ir siguiendo por otros lados. Hay muchas poetas uruguayas espectaculares que a mí me gustan mucho, chilenas, brasileñas y demás, así que estamos abiertos a propuestas también de les oyentes y de ustedes, y también para cambiar de género en algún momento. Pero bueno, hoy empezamos con Alfonsina y el mar, justamente porque la idea es hablar hoy de Alfonsina Storni. Bueno, esta canción interpretada por Mercedes Sosa, que es hermosa, la escribió el historiador Félix Luna y la compuso la música Ariel Ramírez. Es una canción que se hizo muy popular gracias a la voz de Mercedes. Se editó en el 69 y tal vez viene a poner como en conocimiento popular la imagen de Alfonsina, que es una gran poeta, digamos, tal vez la poeta más conocida de la Argentina, pero que por ahí refuerza un poco el mito y el momento de su muerte, porque la pregunta sería, ¿cuántas personas conocen la vida de Alfonsina? Seguramente muchísimas, pero no sé cuántas hoy por hoy conocen su obra, y su vida y su obra, digamos, más allá de su muerte, ¿no? Entonces por ahí la idea generalizada es que Alfonsina era una poeta sufrida, romantizada, ¿no? Que se suicidó arrojándose al mar, como que en cámara lenta, digamos, como la imagen es esa, y sin embargo la vida de Alfonsina es una vida súper rica, muy interesante, con una posición política feminista desde la primera hora. Bueno, Alfonsina nació en 1892 en Sala Capriasca, en Suiza, hija de unos padres inmigrantes, errantes que habían vivido en San Juan, que volvieron a Suiza, que tuvieron a Alfonsina y después, si no me equivoco, en 1896 se instalaron en la ciudad de Rosario. Uh-huh. Y Alfonsina creció ahí, en un momento, cuando era muy jovencita, se fue a errar con una compañía teatral, digamos, ella quiso como probar suerte como actriz y salió a recorrer los pueblos con una compañía teatral, y después volvió a Rosario, fue maestra rural durante mucho tiempo, y a los 19 años queda embarazada. Nunca devela ella quién había sido su amante, pero por la presión social decide irse, o sea, continuar el embarazo y ser madre soltera e irse a vivir a Buenos Aires. Hasta acá estamos bien con la vida de Alfonsina porque es muy... O sea, yo ya estoy sorpresa. De Suiza se fue a Buenos Aires a los 19 años. No, ella nace en Suiza, los padres se van a vivir de vuelta, o sea, habían estado en San Juan, van a Suiza, tienen a Alfonsina y regresan y se instalan en Rosario. Alfonsina vive su infancia y su adolescencia en Rosario,
Bien. Después un momento sale, o sea, en unos años, no me acuerdo a qué edad, pero muy jovencita, sale con la compañía teatral, a los 19 años queda embarazada en Rosario y se va a Buenos Aires embarazada. Y tiene a su hijo Alejandro, que va a ser su gran compañero de toda la vida, en Buenos Aires, ya viviendo en Buenos Aires. Y cuando se va a vivir a Buenos Aires, empieza a nuclearse con un grupo anarquista, con un montón de intelectuales de la época y muy politizados, con quien ella empieza a militar, digamos. Ella igual, digamos, ella traía en algún punto de su familia inmigrante algunas ideas liberales, sobre todo en relación con el feminismo de Europa, digamos, ¿no? Y de los anarquistas inmigrantes que vinieron a la Argentina. Entonces ya había hecho, por ejemplo, en Rosario una simulación del voto femenino, por ejemplo. Entonces, como que siempre esas ideas estaban en ella, ¿no? Y bueno, cuando se asienta en Buenos Aires, tiene a su hijo y empieza a laburar, porque ella era una laburante, digamos, madre soltera, laburante, y empieza a trabajar un poco como maestra, pero también, sobre todo, y el oficio que ejerce durante toda su vida es el de periodista. Escribió en un montón de publicaciones diversas, que hay un libro que está editado que recoge ciertas crónicas y ciertos artículos periodísticos que se llama, si no me equivoco, Un libro quemado, que está editado por Editorial Excursiones, que es el trabajo de recopilación de unas académicas que juntan toda su obra o parte de su obra periodística. O sea que antes de sus 25, en ese primer cuarto de vida, ya teníamos un embarazo a temprana edad, un interés por el teatro, diferentes geografías, esa búsqueda teatral y además el arribo al ámbito periodístico. Un área bastante compleja y que se conecta entre sí también en esta biografía de Alfonsina, ¿verdad? Sí, claro, porque, digamos, ella nunca va... Por ahí lo que nosotros conocemos más, o lo que fue más popular, fue su poesía romántica, sus poesías ligadas sus poemas ligados al amor, ¿no? Pero sin embargo, Alfonsina siempre tuvo una voz muy posicionada y una voz con una posición política muy, muy clara y muy determinada. Ella publica a los 24 años, en 1916, su primer libro de poemas que se llama La inquietud del rosal, que mucho tiempo después ella va a decir que se trataba de un libro de versos pésimo y que por favor cualquiera se apiade y se aleje de esos poemas. O sea, es muy crítica con ella misma, pero sin embargo, ahí en ese primer libro de poemas, que publica con su dinero, digamos, ella se paga su publicación, tenía 24 años, publica un poema que es muy conocido y que es interesante, si quieren les leo un fragmentito, que se llama La loba. Por favor. Que es uno de los más conocidos y en donde dice: yo soy como la loba, quebré con el rebaño y me fui a la montaña, fatigada del llano. Yo tengo un hijo fruto del amor, de amor sin ley, que no puede ser como las otras, casta de buey. Con yugo al cuello, libre se eleve mi cabeza, yo quiero con mis manos apartar la maleza. Mirad cómo se ríen y cómo me señalan, porque lo digo así. Las ovejitas balan, porque ven que una loba ha entrado en el corral, y saben que las lobas vienen del matorral. Pobrecitas y mansas ovejas del rebaño, no temáis a la loba, ella no os hará daño, pero tampoco riáis, que sus dientes son finos, y en el bosque aprendieron sus manejos felinos. No os robará la loba al pastor, no os inquietéis. Yo sé que alguien lo dijo y vosotras lo creéis, pero sin fundamento, que no sabe robar. Esa loba, sus dientes son armas de matar. Ha entrado en el corral porque sí, porque gusta de ver cómo al llegar el rebaño se asusta y cómo disimula con risa su temor, bosquejando en el gesto un extraño escozor. Bueno, el poema es más largo, yo los invito a leerlo con tranquilidad, porque por ahí para radio es un poco más largo, no se hace esto de cortar los poemas, pero sí quería como tomar esto, ¿no? La posición, ¿no? Yo soy como la loba. Y hay algo que en su obra poética ella ironiza un poco con el mandato del ser mujer, de estar dentro de la casa, de tener que ser la esposa correcta, la mujer que cocina, limpia, lava y está puertas adentro.
y ironiza con eso, y ella digamos, nada, sale a trabajar, defiende la posición de la mujer en el espacio público, abriéndose camino y además teniendo independencia económica. Entonces, en ese sentido es muy revolucionaria y muy vanguardista también, ¿no? Porque si bien esta no era la única feminista, fue una de las primeras, una de las primeras escritoras reconocidas, pero además con una posición política y ironizando también porque, digamos, no deja de lado los poemas de amor y el tema romántico. No es que eso no es un tema que las mujeres tengan que tratar, sino que lo lleva al extremo y tiene unos poemas que son increíbles, pero en algún punto burlándose, ironizando del estereotipo, porque bueno, digo, ¿qué queda después de eso, no? Pero además, eso, no pensándolo como un tema menor, sino como apropiándose, este es un tema que a mí me interesa, pero también me interesa la posición pública, me interesa la igualdad entre el hombre y la mujer, me interesa que exista el voto femenino, me interesa que las mujeres puedan decidir qué hacer con su propia vida, ¿no? Entonces, pero en ese sentido... ¿Tenía alguna propuesta ella concreta en relación a la idea del amor romántico, la monogamia, la pareja, el matrimonio, la pareja heterosexual? O sea, todo el tradición, familia y propiedad. ¿Ella tenía alguna propuesta concreta al respecto de esto o sencillamente escribía sobre el amor? No, pero digamos, escribía sobre el amor y tiene algunos poemas como muy sufridos también. De hecho, tiene un libro conocido que se llama Poemas de Amor, o sea, uno del 26, que son todos como pequeños poemas en prosa, todos dedicados a la tristeza, la pasión desmedida, el erotismo también, que eso es interesante porque aparece el cuerpo de la mujer como cuerpo deseante. Hay un poema en el que ella va viajando en un tren y mira a un tipo, o sea, en un tren de Retiro a Tigre, y lo mira y es un tipo que le gusta y lo describe así, ¿no? Como hay un yo poético deseante ahí, pero también siempre habla bueno, y también toca el tema del divorcio y de la maternidad, también en soltería, digamos, porque es parte de su vida y lo que la atraviesa y del vínculo con su hijo, pero está ahí, ¿no? Como yo tengo un hijo fruto del amor, pero del amor sin ley, ¿no? Como que en algún punto en sus poemas aparecen todas estas temáticas, pero bueno, sí, también la idealización del amor, ¿no? Bueno, y en relación digamos, con su posición política, ella siempre estuvo ligada al grupo anarquista, tuvo amigos escritores que la ayudaron mucho también a hacerse reconocida. Esto es algo que yo lo toco a propósito, porque muchas veces para las poetas poder hacerse conocidas implica también que haya otros que la puedan divulgar, y en muchos aspectos son otros hombres, ¿no? Varones, lo hablamos con Alejandra también. Claro, bueno, con Alfonsina también, si bien, bueno, su lugar de periodista, digamos, ahí tenía un lugar de enunciación propio y no debe haber sido fácil conseguir esos trabajos, pero supongo que habrá dado pruebas y habrá sido la mejor, digamos. Pero tenía un vínculo muy fuerte de amistad con Horacio Quiroga, que esto es interesante, y también con Manuel Gálvez, que le ayudaron muchísimo en su faceta como poeta y como escritora. Y también Manuel Gálvez la ayudó a Alfonsina en su último tiempo con su hijo y demás. Bueno, cuento un poquito. Alfonsina tiene... sí. No, brevemente, como me interesó mucho lo que comentaste vos y además lo que complementó Juli, un poco lo que hace ella, corregime si por ahí me voy un poquito por las ramas, pero la dicotomía entre lo romántico, lo más melancólico quizás, y por otro lado las convicciones, la ideología, la lucha, esa dicotomía que existía, ella la toma, la desecha y muestra cómo convive en una misma prosa, en un mismo poema, en un mismo trabajo, las convicciones, el amor y cómo se relacionan entre sí. Más o menos ese mensaje interpretás, o cómo viene eso. Sí, o sea, para mí sí. También ella tiene unos primeros poemas, unos primeros libros de poemas que están más ligados a la estética del modernismo
de Rubén Darío, o sea, a posteriori, pero digamos, sus primeros libros están como más pegados a ese tipo de poemas, entonces son como en algún punto más grandilocuentes, con esta rima regular que yo leí, por ejemplo, La Loba es de su primer poemario. Después tiene como unos libros que se llama de transición, donde Alfonsina va encontrando como su propia voz. El más conocido es Ocre, de 1925, que fue como considerado un libro de quiebre, ¿no?, en su poética, donde ella se destaca por su voz singular, por la experiencia personal mezclada con cierto lirismo de vanguardia, y siempre el amor y el tono de denuncia, como que están mezclados. Y después, la última parte, digamos, de su obra poética es de corte más vanguardista, ya empieza a aparecer el verso libre y algunas experimentaciones que también tienen que ver con la exploración estética de la época. Pero quería... Sí. ¿Escribió teatro ella también? ¿O estoy flasheando? Claro, eso les quería decir. Pero también escribió, bueno, esto tiene su obra periodística, pero también escribió obras de teatro y obras de teatro infantiles, que son muy interesantes. Y otra cosa que les quería contar es que ella escribe en una revista una especie de diarios, que uno se llama Diario de la Niña Inútil, que es una niña que empieza a escribir un diario porque ella dice, bueno, así como los hombres tienen que plantar un árbol, tener hijos y escribir un libro, toda mujer completa debe escribir un diario. Pero lo que le pasa es que a esa niña, que escribe esas cartas, dice, pero lo que pasa es que yo tengo que escribir un diario, pero no sé de qué hablar. Entonces una amiguita de esa niña, Mechita, le dice, bueno, vos tenés que prestar atención al decálogo de la Asociación Secreta de las Niñas Inútiles para defender sus propios intereses. Entonces ella pone el decálogo, que sería, se lo voy a leer. En primer lugar, cazar novios sobre todas las cosas. 2. No ponerse a la casa en vano. 3. Santificar las fiestas. 4. Honrar oro y lujo. 5. Matar callando. 6. No hurtar a las amigas un novio pobre. 7. No estornudar, sobre todo delante de los hombres, porque las chicas se ponen muy feas. 8. No deslizar falsos testimonios, sino en un elogio, y no mentir cuando una pueda ser descubierta. 9. No desear el marido de la amiga antes de que aquel enviude. 9. No desear el marido de la amiga antes de que... Perdón, lo leí 2 veces. No deslizar falsos testimonios, sino en un elogio, y no mentir cuando una pueda ser descubierta. El 9º es no desear el marido de la amiga antes de que aquel enviude. Y 10, no codiciar más que aquello que se puede obtener salvando el honor. Wow. Esto, o sea, como que ironiza también sobre el lugar de la mujer y sobre también la enseñanza hacia las niñas de qué lugar tienen que tener ellas en la sociedad, ¿no? Claro. Piensen que esto está escrito a principios fines de la década del 10, principios del 20, como mucho, ¿no? Entonces, era ya una adelantada para la época también, porque esto estaba publicado con ironía, pero hacia las niñas, ¿no? La enseñanza hacia las niñas. Y bueno, esto está todo investigado por una académica que se llama Tania Diz, que me parece interesante también nombrarla, porque todas estas cosas nos las podemos enterar también por el trabajo de archivo de muchas académicas, que en general son mujeres las que van a relevar la obra y la vida y nos pueden traer esto a cuento, porque es súper interesante. Y sí, tiene publicadas algunas obras infantiles que la verdad no las leí, pero me imagino que deben ser espectaculares. Una se llama Pedro y Pedrito, y a ver si me acuerdo de alguna otra. No sé. Bueno. Yo el año pasado hice una audición para una obra del San Martín que era de ella, que no me acuerdo el nombre, la voy a buscar. Bueno, y después, una cosa es que ella fue como muy reconocida en la época, ganó varios premios nacionales, que eso también, como que fue la primera poeta reconocida, mujer, en la Argentina, y en un momento fue invitada por el gobierno de Uruguay a una conferencia que dio junto con Gabriela Mistral y Juana Ibarburu. Gabriela Mistral, poeta chilena, muy importante, y Juana Ibarburu, poeta uruguaya. O sea que Alfonsina estaba, en un momento llegó casi hacia el final de su vida, a ubicarse en un rol central, digamos, como escritora, que eso también es importante.
Y bueno, algunas otras cuestiones de su vida es que cuando ella, más o menos, cuando era muy jovencita, le diagnosticaron un cáncer, que esto era lo que yo quería decir, ¿no? Como que tal vez conocemos mucho el momento de su muerte romantizado, pero en realidad Alfonsina sufría un cáncer que no tenía cura y sufría muchos dolores, y en realidad ella en un momento decidió que cuando no tuviera más remedio y no pudiera aguantar más los dolores, iba a terminar con su vida, pero desde una posición ética, tal vez es distinta de lo que le pasó, por ejemplo, que hablábamos la otra vez a Alejandra, ¿no? Que era más bien como algo fruto de los excesos. Acá parece ser todo lo contrario. De hecho, Alfonsina se fue a la ciudad que más le gustaba, su ciudad preferida, Mar del Plata, le dejó 4 cartas a su hijo Alejandro, preparó todo como el escenario de su muerte, y también justamente hay una carta en la que le pide a Manuel Gálvez, su amigo, que le consiga un trabajo en la municipalidad a su hijo Alejandro, para que estuviera como tranquilo, ella estar tranquila de que su hijo iba a poder estar bien sin ella. Digamos, como cierta organización. Y además otra cosa que hace antes de arrojarse al mar es mandar al diario La Nación un último poema que se llama Voy a dormir, que siempre se tomó como un poema de despedida, que si quieren se los leo. Por favor, Sí. por favor. A ver, esperen. Se llama así, Voy a dormir. Dientes de flores, cofia de rocío, manos de hierba, tú, nodriza fina, tenme prestas las sábanas terrosas y el edredón de musgos escardados. Voy a dormir, nodriza mía, acuéstame, ponme una lámpara a la cabecera, una constelación, la que te guste, todas son buenas, bájala un poquito. Déjame sola, oyes romper los brotes. Te acuna un pie celeste desde arriba y un pájaro te traza unos compases para que olvides. Gracias. Ah, un encargo. Si él llama nuevamente por teléfono, le dices que no insista, que he salido. Y ese poema se titula Voy a dormir y es lo que ella hace antes de decidir terminar con su vida, ¿no? Víctima de un cáncer muy terminal que, o sea, digo, como que la tenía sufriendo de muchos dolores. Entonces, digamos, como que también esto habla un poco de la ética y del lugar de agenciamiento de Alfonsina, ¿no? De decidir sobre su vida y también sobre cómo se termina su vida. Y dice eso que dice la canción, la samba, me sale que es una samba, Alfonsina, pero no, no sé, y si llama a él no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve, es de ese poema. Sí, que no insista que he salido, sí. No sé si tienen alguna duda o pregunta sobre la vida, pero hay un libro que se llama Alfonsina Storni, una biografía esencial que escribió Josefina Delgado, que es muy interesante para abarcar todos estos aspectos de su vida y de su obra. Josefina Delgado es una de las biógrafas. Después el trabajo que hace Tania Diz también es interesante, y está un libro quemado, por si les interesa más su figura como periodista, que ahí es donde se notan más sus posiciones políticas y su feminismo, su militancia feminista. Inés, si se están sumando ahora a esta hermosa columna que nos está regalando Inés Kreplak en la ruta del Tentempié, estamos Repetí todo, Inés, arrancá de nuevo. ahondando en Alfonsina. Como se sumaba gente, te iban volviendo Claro. a arrancar como en un loop constante. No, por supuesto la vamos a subir, a compartir en redes, pero estamos charlando sobre Alfonsina Storni, estamos aprendiendo sobre Alfonsina Storni. A mí hay una pregunta que me gusta, que incluso la uso para mí, así que es bastante egoísta, pero a la hora de abarcar los textos, sea crónica periodística, sea poema de Alfonsina, en tu opinión, Inés, ¿cuál es el camino que recomendás? ¿Cuál es el inicio que más crees que es propicio? ¿Cómo crees que habría que hacer ese arraigo primerizo? Yo creo que igual, todos leímos en algún momento algún poema de Alfonsina. Yo creo que La Loba es el poema canónico y creo que estaría bueno arrancar por eso, ¿no? Por su obra poética.
Pero como siempre digo, tal vez la poesía para algunas personas da cierto temor. Tiene algo, digamos, estamos hablando de una poeta que nació en 1892 y falleció en 1938, entonces es algo antiguo, digamos, esto que yo les leía de las rimas o la segunda persona del plural, ¿no? Como que por ahí nos aleja un poco, entonces si son de esas personas, tal vez pueden ir a la obra periodística primero, y si no le tienen miedo, yo iría con Ocre, que es o con La inquietud del rosal, o su primer libro o su libro más canónico, ¿no? Esa es mi... Pero si no, siempre hay videitos, digamos, por suerte hay en YouTube un montón de personas que leen poemas y los interpretan de ella, y hay siempre algunos documentales que hizo Canal Encuentro, por ejemplo, que están buenos como para entrar a la vida y a la obra con más información, además de escuchar esta columna, ¿no? Por supuesto. Ay, yo tengo una pregunta para Inés. Sí. Dijiste gente que lee poemas en YouTube. Sí. ¿Qué onda la lectura de poemas? ¿Hay una manera en que se... ¿Qué? Sí. No, que me interesa decir algo que... Vieron que yo les dije que Alfonsina tenía como una formación teatral. Eso lo usa durante toda su vida, porque ella era una declamadora, digamos. También es muy importante cómo ella lee sus poemas. Y de hecho, era parte de un grupito de poetas que se juntaban en el Café Tortoni a declamar poesía. Entonces, toda esa faceta más performer, declamadora, está presente en Alfonsina y es muy relevante. Y la poesía no tiene una forma de ser leída, pero seguro que algo de la expresión teatral aporta muchísimo, ¿no? El cómo se lee, cómo se dice, le aporta un sentido. Vieron que la vez pasada le escuchamos a Alejandra Pizarnik leyendo un poema de... Eso iba a preguntar, si hay registro de voz como de Alejandra, pero de Alfonsina. Por supuesto, era la sorpresa para el final, que yo quería terminar la columna con un fragmentito de Río de la Plata en Arena Pálida, que es un fragmentito que ella lee en este encuentro que tienen en Montevideo. A ella le gustaba mucho Montevideo y solía ir, de hecho ahí es cuando se entera que tiene cáncer, porque estaba en Pocitos y se lastima con una ola en el río Mar que tiene Montevideo, y se lastima y ahí empieza a saber que tenía cáncer, ¿no? Cáncer de mama. Y ¿qué iba a decir? Que en este encuentro que hacen con Juana Ibarburu y Gabriela Mistral, ahí ella lee este fragmentito de poema que les iba a mostrar. Pero antes, si me permiten, por un momentito, hacer como un paréntesis. Claro. El viernes pasado falleció una poeta muy querida por todos nosotros, que es Margarita Roncarolo, que era una compañera mía de editorial, de Santos Locos, que publicó un libro que es muy lindo, que se llama Rosa o Muerte, que salió justo con el mío, y a mí me parecía interesante nombrarla a Margarita porque es una figura muy querida y reconocida por todos nosotros, y una gran docente también. Dio clases durante mucho tiempo en el Instituto Vocacional de Arte, en el IVA, y también daba talleres, una gran maestra para muchas poetas y muchos poetas de mi generación o más chicos también, y yo quería recordarla porque también su militancia y su rol político ha sido muy importante, y bueno, era una forma de también nombrarla y recordar a Margarita en este contexto de charlar de Alfonsina. Me parecía lindo homenaje, y además para que la conozcan, hay una nota muy linda que escribió Gustavo Yuste en La Primera Piedra, que está online, que cuenta un poco la vida y la obra de Margarita, y les recomiendo que busquen su libro Rosa o Muerte. Y acá va mi homenaje y mi cariño para toda la familia de Margarita Roncarolo. Esto, nada más, porque también está bueno hablar de poetas contemporáneas que hacen mucho por la militancia de la poesía. Absolutamente. Hermoso, Inés. Acompañamos desde aquí ese abrazo, ese mensaje, esa difusión que
que celebramos, que tanto nos nutre, Inés, y lo que enlaza todo esto, mencionaste un término que me parece apasionante, que es la militancia de la poesía. Cómo meterse en ello uno no puede ingresar sin quedar metido y completamente enamorado de convicciones, de ideología, de ideas que suda esa poesía, desde Alfonsina hasta todo tipo de autoras. Es un viaje increíble y muy comprometido, ¿verdad? Sí, ojalá que yo les pueda transmitir algo de mi pasión, No porque sí, me parece que va por ahí, que la poesía embellece, pero también dice muchas cosas, ¿no?, sobre la vida. Así que si tienen ganas podemos escuchar el fragmentito de Alfonsina leyendo Río de la Plata en arena pálida, que me parece que es una buena manera de cerrar, ¿no?, con la voz de ella. Absolutamente. Querido operador, cuando tú gustes, y al regreso nos despedimos con Inés. ¿De qué desierto antiguo eres memoria? Que tienes sed y en agua te consumes y alzas el cuerpo muerto hacia el espacio como si tu agua fuera la del cielo. Porque quieres volar, y más se agitan las olas de las nubes que tu suave yacer tejiendo vagos cuerpos de humo que se repiten hasta hacerse azules. Por llanuras de arena viene a veces sin hacer ruido un carro trasmarino y te abre el pecho que se entrega blando. Jamás lo escupes de tu dócil boca. Llamas al cielo y su lunada lluvia cubre de paz la huella ya cerrada. Hemos escuchado este fragmento de Alfonsina, este viaje que nos ha propuesto Inés, y que sin duda es un puntapié inicial para seguir ahondando aún más, porque hemos adentrado un montón en esto sobre Alfonsina, en base a su laburo, su poesía, sus trabajos. Inés, gracias de verdad por este inolvidable espacio, esta columna que llamamos La Ruta del Tentempié. Como siempre nos dejás la cabeza a mil. Bueno, gracias y nos vemos la semana que viene. Hasta la semana Gracias. Beso Inés, grande, ya estoy Inés. ansioso. que viene. Bien, tenemos un trailer, un avance, una puntita de lo que va a haber la semana que viene. Epa. No. 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 Ok. Tengo que decidir. Está muy bien. Bien. Bueno, me gusta. Vamos a estar más manija todavía porque no lo sabremos. Pero Inés, te esperamos entonces el próximo martes en otra Ruta del Tentempié. Gracias. A vos, Gracias, Inés. Inés Kreplak. Hoy estuvimos circulando en lo que es la vida, la obra, el trabajo, la militancia, la ideología, bueno, el universo Alfonsina Storni. Los martes son tremendos, ¿eh? La cabeza sí. Chicos, Yo te juro que Impresionante. yo no puedo más. Además te deja como manija, como con ganas de investigar. Nada, es un viaje y también... Te querés tomar los libros. Total, y nosotros como entrevistadores también es un rol activo, porque no es que preguntamos, sino que decimos, wow, incorporamos y no salimos iguales después de cada martes, ¿no? no, aprendo No, mucho. total. Hermoso, chiques.